Para conocer la configuración interna del encéfalo, entonces tendríamos que realizar el corte coronal a nivel de los cuerpos mamilares. Antes de eso, hay que reconocer algunas estructuras. Esta es la cara ventral del encéfalo. Vemos lo que sería el lóbulo frontal, el polo frontal en la parte más anterior, el lóbulo temporal con su polo temporal. En la parte más posterior serían los lóbulos occipitales. Aquí estaría la parte más posterior, sería el polo occipital. Polo temporal, polo frontal. Vemos lo que sería el tallito cerebral y el cerebelo. Recordemos que el encéfalo está formado por estas tres partes: hemisferios cerebrales, tallo cerebral y cerebelo. Es lo que tenemos dentro del cráneo. Si lo vemos en una vista lateral, esto sería anterior y esto es posterior. Dorsal y esto sería la cara ventral. Vemos una gran cisura, la cisura lateral o de Silvio. Si lo vemos por arriba, en su cara dorsal, vemos una cisura, que sería la cisura interhemisférica. Entonces ya ubicamos lo que sería polo frontal, polo temporal, polo occipital, cerebelo, tallo cerebral. Vamos por abajo y vamos a hacer un acercamiento para identificar ciertas estructuras que nos interesan para realizar el corte, que serían los cuerpos mamilares. Ahí observamos los cuerpos mamilares. Encontramos la arteria basilar, el puente, los pedúnculos cerebrales de un lado, el pedúnculo cerebral del otro lado, entre los dos la fosa interpeduncular, que sería aquí la fosa interpeduncular, y arriba los cuerpos mamilares. Entonces lo que realizaremos va a ser un corte coronal que pase por los cuerpos mamilares. Entonces vamos a realizar el corte. Quitamos un poquito el zoom. Vamos a realizar el corte coronal a nivel de los cuerpos mamilares. Realizamos el corte. Vemos una de las caras, sería la cara posterior del corte. Vamos a modificarlo para que se puedan ver las estructuras. Vemos la cisura interhemisférica, la cisura lateral o de Silvio. En la parte periférica, la sustancia gris. Observa la sustancia gris, en el centro la sustancia blanca. Esto sería el lóbulo frontal, lóbulo temporal. Aquí estaría lo que sería el puente, médula oblongada y cerebelo. En el fondo de la cisura interhemisférica encontramos a la gran comisura, que sería el cuerpo calloso. Observamos aquí el cuerpo calloso. Por abajo del cuerpo calloso una cavidad, el ventrículo lateral. En la línea media y abajo del cuerpo calloso el fornix. Por abajo del fornix esta cavidad que sería el tercer ventrículo. Esto también sería tercer ventrículo, pero vemos ahí una sustancia, tejido nervioso que está comunicando una parte del hemisferio cerebral con la otra parte. Sería la comisura gris intertalámica, que se encuentra, según el VAR, en el 70% de los encéfalos. Observamos en la pared lateral del ventrículo lateral este núcleo, que sería el núcleo caudado. Hacia abajo este núcleo, que es el tálamo. Ahí podemos identificar el tálamo, y se ve aquí la lámina medular interna, que veremos cuando describamos el núcleo talámico. Esta lámina medular interna me divide
al tálamo en un núcleo dorsomedial o medio dorsal y el núcleo de la masa lateral. Por fuera encontramos una estructura de sustancia blanca que sería la cápsula interna, y más hacia afuera este núcleo, el núcleo lenticular, que tiene base lateral y vértice medial, con dos porciones. Una porción que sería la porción medial es el globo pálido y la parte lateral el putamen. Hacia afuera la cápsula externa. Vemos aquí el claustro o antemuro y por fuera la cápsula extrema. La cápsula extrema entre el claustro o antemuro y la corteza de la ínsula. Esta sería la corteza de la ínsula que está en el fondo de la cisura lateral o de Silvio. En la línea media habíamos mencionado que estaba el tercer ventrículo, en el piso del tercer ventrículo el hipotálamo, y como parte del hipotálamo estas estructuras donde realizamos el corte, que serían los cuerpos mamilares. A los lados la cintilla óptica, y vemos aquí lo que sería el lóbulo temporal. En el lóbulo temporal tenemos esta estructura que es el hipocampo. En el hipocampo, que se encuentra en lo que sería el piso de la prolongación temporal del ventrículo lateral. Esta cavidad es la prolongación temporal del ventrículo lateral. Recordemos que el ventrículo lateral tiene una prolongación frontal, una prolongación occipital, una prolongación temporal. Sería la prolongación temporal del ventrículo lateral. Encontramos en el fondo de la cisura lateral o de Silvio una arteria, la arteria cerebral media, que describiremos más adelante. Estos son los elementos que alcanzamos a reconocer en un corte a nivel de los cuerpos mamilares. Se ve muy claro en este espécimen aquí lo que serían los núcleos del tálamo y la cápsula interna. Cápsula interna limitada hacia adentro por el caudado y el tálamo. Por fuera, núcleo lenticular con sus dos porciones, putamen y globo pálido. Ahora veremos la otra parte, que será la parte anterior del corte. Revisamos y vamos a encontrar más o menos las más estructuras. Vemos la cisura interhemisférica. En el fondo de la cisura interhemisférica lo que sería el cuerpo calloso o gran comisura. Hacia abajo del cuerpo calloso encontramos el fornix. Por abajo del ventrículo de lo que sería el cuerpo calloso, los ventrículos laterales en su prolongación frontal, el núcleo caudado, tálamo, tercer ventrículo, comisura intertalámica, cuerpos mamilares que forman parte del hipotálamo, que están en lo que sería el piso del tercer ventrículo. Esta cavidad es el tercer ventrículo. Recordemos que es la cavidad del diencéfalo. Vemos dos componentes del diencéfalo, dos derivados del diencéfalo, los cuerpos mamilares del hipotálamo y el núcleo talámico. Hacia afuera la cápsula interna y el núcleo lenticular, putamen, globo pálido, claustro, cápsula externa, cápsula extrema, y vemos aquí lo que sería la corteza de la ínsula y la arteria cerebral media en el fondo de la cisura lateral o de Silvio. Vemos la prolongación temporal del ventrículo lateral. Vemos parte aquí de lo que sería el hipocampo, que una de sus funciones sería la memoria de hechos recientes. Vamos a ver si podemos ver de manera más clara lo que sería, miren, aquí se ve muy bien lo que sería el lenticular, globo pálido medial, putamen lateral, cápsula externa, claustro o antemuro, cápsula externa, corteza de la ínsula, arteria cerebral media, cisura lateral o de Silvio, lóbulo frontal, lóbulo temporal. Por fuera de los cuerpos mamilares, la cintilla óptica.